Eduardito no sabía qué era aquello que había encontrado. Se la había pasado jugando desde temprano en aquel rincón de la casa, inmerso en su imaginación jugando con sus pequeños cochecitos de metal, cuando de pronto, ese diminuto, pero brillante pedazo de cuarzo que sobresalía de la pared llamó su atención. En ese momento Eduardito se levantó, caminó hacia la entrada de su cuarto y, como si estuviera hipnotizado, comenzó a jalar aquel pequeño pedazo de piedra de entre la pintura y el yeso. Al quitarlo se dio cuenta que no era una simple piedra pequeña, sino más bien una de las pequeñas cuentas que, unidas por una cadena de plata, comenzaba a desprenderse del muro, dejando ver una línea craquelada ahí en el filo del marco de la puerta. Se trataba de un collar de plata, el cual tenía varias piedras de color blanco unidas por una fina cadena, y la cual sostenía además una cruz de metal. Eduardito no lo sabía, pero aquello era un pequeño rosario, el cual había estado escondido en la pared, oculto entre una delgada capa de yeso y pintura. Así es. El niño no tenía ni la más mínima idea de que aquello era algo más que una simple pieza de joyería extraña, ya que María, su madre, para nada era creyente, y lo que el niño ahora había encontrado se trataba de algo que por primera vez veía en su vida. Emocionado, Eduardito sintió que había descubierto algo muy valioso, algo como un tesoro escondido. Fue por eso que lo usó como parte de su juego, y continuó entreteniéndose con él durante varios minutos en el suelo. Más tarde el niño fue llamado a comer, y ahí, lleno de emoción y orgullo por su descubrimiento, fue que le comentó a su madre qué era eso que había encontrado. Un tesoro que, según él, estaba oculto en su cuarto. Sin embargo, la mujer no le puso mucha atención, y no es que fuera mala madre o lo ignorara, sino que la pobre tenía muchas cosas en la cabeza que le preocupaban. Ella y su hijo tenían poco de haberse mudado a ese departamento, 2 meses para ser exactos, y las deudas, los compromisos de su demandante trabajo, junto con todas las malas noticias sobre las disputas legales de su divorcio, la tenían bastante preocupada y estresada, razón por la cual esa noche no le puso atención a su hijo. Simplemente terminaron de cenar, y ambos se fueron a dormir poco antes de las 11 de la noche. Un par de horas pasaron, y más tarde un ruido inusual la despertaría de golpe. Se trataba del pequeño Eduardito, quien llorando pegó un grito desde su habitación, quien llamaba desesperado a su madre. María se levantó de golpe de su cama, y sin entender de qué se trataba, rápidamente se fue corriendo al cuarto del pobre Eduardito. Al llegar encendió la luz de golpe, y fue entonces que lo vio. Su hijo estaba sentado en la cama, completamente orinado, con lágrimas en el rostro y con un desesperado temblor en todo su cuerpo. El niño estaba aterrorizado. El niño estaba muerto de miedo. No podía hablar. No podía articular una sola palabra. Tan solo tartamudeaba y señalaba con el dedo índice directo hacia la puerta. María no entendía nada. María no sabía qué era lo que pasaba, por lo que rápidamente miró hacia el pasillo, hacia la ventana, hacia la sala, pero nada. Ahí no había nadie más que ella y su hijo. Fue entonces que, aún adormilada, se tranquilizó y pensó que todo aquello, que toda la situación, se debía a una inesperada pesadilla de su hijo. La pobre no pudo hacer otra cosa más que ir por él, cargarlo y tratar de tranquilizarlo, para que Eduardito poco a poco se calmara y fuera sintiéndose mejor. Aunque le costó trabajo, después de unos minutos la mujer pudo lograrlo. Le cambió la pijama, le habló con voz tierna y lo llevó a la habitación de ella, asegurándole que todo tal vez era tan solo una pesadilla. Sin embargo, Eduardito lo negaba. Ya podía articular algunas palabras y no aceptaba dicha afirmación.
Para él, aquello que había visto en la puerta de su cuarto era real. Y además, juraba que no se había ido del departamento, sino que simplemente se había escondido cuando su madre prendió la luz. María, al ver que no se tranquilizaba, pacientemente lo acostó en su cama y comenzó a arrullarlo hasta que ella y el niño eventualmente se quedaron dormidos. A la mañana siguiente, María le preguntó a su hijo qué era lo que había sucedido. Y aunque un poco más tranquilo, se inquietó al recordarlo. Según el niño, todo comenzó cuando la puerta se abrió lentamente en medio de la noche sin que nadie la tocara, produciendo un terrible rechinido, largo y bastante terrorífico. Aquello fue lo que lo despertó. El niño, mirando a su alrededor, buscó quién había entrado a su habitación, pero nada. Ahí el niño estaba solo. Cuando miró a la entrada fue que pudo ver algo que lo inquietó. Se trataba de una silueta oscura, la cual, a pesar de apenas distinguir en la penumbra, podía ver claramente era de forma masculina, la cual poco a poco se movía desde el pasillo al interior de la habitación. Y fue ahí que lo escuchó, haciendo sonidos tenues. Aquella silueta se iba acercando, produciendo susurros apenas perceptibles, diciendo palabras en un idioma que para nada reconocía. Palabras que además aquel ser intercalaba con risas macabras, risas inquietantes, las cuales parecían burlarse de él. Razón por la cual, al darse cuenta de que no estaba dormido, fue que pegó el grito aquel en el cual pedía la ayuda de su madre. Ahí terminó su relato. Sin embargo, aquello no le pareció real a María. Lo tomó todo como una pesadilla o como algo sacado de la imaginación de su hijo, producto de la mala racha que ambos pasaban, producto del divorcio, del miedo, de tantos cambios de casa y de los problemas que de por sí el niño tenía para adaptarse en la escuela. Solo que aquello no paró ahí, porque se repitió en los días siguientes. Durante 3 noches, Eduardito se despertó dando aquellos gritos de miedo en medio de la noche, repitiendo lo mismo, que en su habitación algo había entrado y lo había despertado. María trató de aguantar la situación, trató de soportarlo, pero era imposible. Las presiones y los problemas que tenía eran enormes, y por desgracia aquello tenía un límite, por lo que María, para la 4ª noche, simplemente rompió en un arranque de coraje. Cansada de todo lo que día a día la atormentaba y afligía, fue que esa 4ª ocasión, al oír los gritos de su hijo, no pudo más. Se paró en el marco de su puerta y, gritándole fúrica, Eduardito comenzó a regañarlo en completa desesperación. Así es, María no pudo controlarse. María no pudo contenerse. Simplemente dijo todo aquello que la tenía cansada y desmoralizada, tal como si se dirigiera a alguien mayor, como si se tratara de un adulto, y no a un simple niño aterrorizado de apenas 7 años. Ahí el pobre de Eduardito se congeló por completo. Bajó las manos y, tratando de mantenerse firme encima de su cama, permaneció en completa tensión, tratando de aguantar el tremendo regaño. María ni siquiera se dio cuenta del tormento por el que pasaba su hijo en ese momento. Continuó gritándole montones de cosas que tenía guardadas, montones de cosas que, más que querer decirle a su propio hijo, quería reclamarle a su exesposo, a su abogado, a su jefe en el trabajo y a todos aquellos que le hacían la vida imposible. Palabras que en ese momento salieron de su boca llenas de odio, coraje y desesperación, solo porque ya no aguantaba más y ya no había forma en ella de contenerlo. Sin embargo, lo hacía con quien menos debía. Por desgracia, lo hacía directo hacia su hijo, quien estaba tan sorprendido de la reacción de su madre que ni siquiera se atrevió a interrumpirla. Tan solo se limitó a contener aquella respiración de forma agitada y cortada. Pobre niño. Aquello tuvo que aguantarlo por casi 2 largos minutos,
Y cuando cansada de sacar todo, María se quedó en silencio. Fue que Eduardito simplemente pidió perdón, quebrando su pequeña y temblorosa voz, tratando de hacer que de alguna forma aquello acabara. Fue ahí que María se dio cuenta del error que había cometido. Su hijo la había llamado en medio de la oscuridad porque en verdad se sentía completamente solo, desprotegido. No importaba si se trataba de una pesadilla o de llamar la atención. Lo que en verdad era importante es que el pobre en ese momento sí que la necesitaba. Ahí fue que María se dio cuenta de todo, y llena de culpa rápidamente corrió a abrazarlo, pidiéndole perdón en medio de una respiración agitada y quebrada. Eduardito en ese momento se hiperventiló, respiró entrecortado, y sin poder contenerse más simplemente soltó las lágrimas. María lo abrazó fuertemente, lo cargó hasta su cuarto, y llenándolo de caricias, lo cuidó hasta que éste se quedó dormido. Ella lo miró por varios minutos llena de culpa, llena de arrepentimiento por haberle gritado, y pensando en que eso no debía de repetirse jamás, simplemente se quedó dormida junto a su hijo. Sin embargo, esa noche pasó algo que María jamás olvidaría. Pasadas las 3 de la madrugada, de pronto un ruido la hizo despertar. Se trataba de la puerta, que haciendo un espeluznante rechinido lentamente se abría sin que nadie la tocara. María desde pequeña había sido de sueño ligero, y esa vez cuando el rechinido comenzó a sonar en su cuarto, fue que ella de inmediato abrió los ojos. Aún estaba abrazando a su hijo, quien con la cabeza metida entre su pecho en ese momento no escuchó nada. Tan solo ella, quien completamente desconcertada veía en la oscuridad cómo poco a poco la puerta se quedaba abierta. Fue ahí que vinieron a su mente las palabras de su hijo. Aquello era precisamente una de las tantas cosas que le había contado a su madre sobre eso que lo despertaba por las noches. Obviamente en su momento María no lo había tomado en serio, pero en ese instante, cuando experimentó lo mismo que su hijo, fue que se dio cuenta que Eduardito jamás había mentido. Sucedió tal como él lo había narrado, primero abriéndose la puerta sin que nadie la tocara, provocando aquel terrible rechinido, el cual en completo silencio le hacía sentir un espeluznante escalofrío en la espalda. Después venía aquella figura, la cual completamente oscura se paraba en medio del marco de la puerta para lentamente detenerse y ahí comenzar a mirarla fijamente a los ojos. Aquello por sí solo ya era demasiado aterrador, demasiado inquietante. Sin embargo, aún no terminaba, porque tal cual como el niño lo hubiera narrado, es que comenzaban a escucharse aquellos susurros en la oscuridad. Infinidad de frases que ni siquiera podía distinguir, las cuales ni siquiera podía entender, pero las cuales se daba cuenta eran dichas con odio, con desprecio, y que además, poco a poco eran intercaladas con terroríficas risas. Que de inmediato le hacían sentir un terrible pánico y miedo. Momento en el que según Eduardito no se podía más. Y era entonces en que simplemente soltaba ese grito, el cual la hacía despertar para ir a verlo rápidamente a su cuarto. Sin embargo, en esta ocasión quien lo vivía era ella, quien ahora podía sentir cada una de aquellas sensaciones que Eduardito le había dicho. Razón por la cual cuando escuchó las risas entremezcladas con aquellos murmullos, fue que María no pudo más. Pasó saliva y extendió las manos para prender las luces del cuarto. Sin embargo, nada. Al hacerlo, nada. Al prender la luz de la habitación ya no había nada en el marco de la entrada. Para ese momento todo aquello bien podría ser obra de la imaginación de María, o parte de una pesadilla que ella misma había tratado de convencer a Eduardito. Sin embargo, era imposible, ya que justo horas antes, al entrar a su cuarto, ella misma había cerrado la puerta,
completamente segura de haber escuchado el seguro de la perilla al activarse. Fue por eso que de momento se sintió insegura. Dudó de su cordura y comenzó a manejar la idea en su cabeza de que tal vez se había sugestionado a causa de todo aquello que Eduardito le había contado. Pero estaba equivocada. No era así, porque esa noche la puerta en verdad se había abierto sin que nadie la tocara. El caso es que María trató de calmarse. Extendió la mano para apagar la luz y casi a punto de hacerlo fue que vio aquel resplandor en la mano de Eduardito. La mujer extrañada frunció las cejas, movió el cuerpo de su hijo y sin despertarlo fue que vio aquello que el niño tenía escondido entre la mano y su muñeca. Se trataba de aquel rosario, el que días antes Eduardito había desprendido de la pared en su habitación. María al verlo se lo quitó con cuidado, lo guardó en el cajón y apagó la luz pensando en al día siguiente averiguar de dónde lo había sacado su hijo. Pasadas las horas por fin amaneció, y antes de que ambos salieran de casa para ir a la escuela, fue que María le preguntó a su hijo dónde lo había encontrado. Eduardito, temeroso de ser regañado, no tuvo opción más que contarle exactamente cómo es que días antes lo había hallado. María, al darse cuenta del temor del niño, no dijo más. Le sonrió y lo llevó directo al colegio. Sin embargo, la mujer estaba desconcertada, inquieta, incluso temerosa, por lo que rápidamente regresó a su departamento para ver el marco de la puerta, del cual supuestamente su hijo lo había sacado. Y fue entonces que lo encontró. Ahí en la pared estaba la marca que su hijo le había contado. Si bien Eduardito no indagó más en su momento, María en ese instante se puso a revisar todo el marco. Y fue entonces que lo vio todo. Desprendió pedazos de pintura y yeso, encontrando así algo que jamás hubiera imaginado. Se trataban de varios rosarios, tarjetas de cartón con imágenes religiosas e infinidad de pequeños crucifijos de todos tipos y tamaños, los cuales habían sido incrustados, cubiertos por capas de yeso y pintura junto a la puerta, los cuales al parecer habían sido escondidos ahí por alguien más. Aquello no tenía sentido. Aquello no era normal, y por el contrario bastante inquietante. Sin embargo, eso no era todo. Aquel no era el único lugar en el que había algo similar, ya que como si una voz en su mente le dijera que buscara, como si una voz en su cabeza le dijera que viera en otra parte. María se puso a revisar en las demás puertas, y fue entonces que lo descubrió. En todos y cada uno de los marcos al interior de su departamento había exactamente lo mismo. Cada uno de los marcos donde había puertas estaban los mismos artefactos: rosarios, crucifijos e imágenes religiosas, los cuales estaban cubiertas por capas de yeso y pintura. Sin embargo, eso no era todo. Aún faltaba por descubrir lo más desconcertante. Cuando María se puso a buscar en la puerta de entrada al departamento, fue que encontró algo adicional a lo que estaba en las demás paredes. Llevada por el instinto, desprendió toda una capa de pintura, para sorprendentemente encontrar detrás de esta un grueso sobre de cartón, el cual, al revisarlo, vio que en su interior tenía guardada una carta, una nota redactada en una perfecta letra manuscrita, la cual, al empezar a leerla, pudo enterarse de todo lo que decía. Si has encontrado esto, es porque algo comenzó a pasar de nuevo en este departamento. Te aconsejo que no te quedes ni un segundo más, y mejor te vayas para no regresar. Por más difícil que cueste creerlo, en este lugar está atrapado un demonio, el cual siempre busca engañarte, el cual siempre busca cambiarte por completo. Mucha gente ya ha cometido atrocidades sin darse cuenta, y muchos de ellos no han salido a tiempo.
aconsejo que no intentes investigar, que no intentes entenderlo, y lo único que optes por hacer por tu propio bien es abandonar el lugar. Entiendo que puedas creer que esto es una broma o algo ficticio, y lo más que puedo hacer para convencerte es dejar algunos recortes de periódicos sobre lo que en este departamento ya antes ha sucedido, solo con la firme intención de que apeles a tu cordura y no te quedes más tiempo del que debas en este lugar. Es todo lo que puedo decir, y de todo corazón le ruego a Dios que puedas irte antes de que sea demasiado tarde. Ciudad de México, 23 de julio de 1997. Al terminar de leer la nota, María vio dentro del sobre. ¿Y cuál sería su sorpresa al ver que había 4 recortes de periódico, todos de nota roja, donde a lo largo de 20 años se encontraban casos de familias asesinadas, de parejas sádicamente enfrentadas, donde todas y cada una de ellas eran tragedias en las que un miembro de la familia, completamente enloquecido, había cometido actos en contra de sus seres queridos. Aquello era aterrador. Aquello era inconcebible. Si alguien se lo hubiera contado a María, no lo hubiera creído. Sin embargo, ahí estaba en sus propias manos, elaborado por alguien más a quien ella ni siquiera conocía. Si bien de primer momento sintió que algo no embonaba, que apelando a su inteligencia y criterio no debía de tomarlo como un hecho, fue entonces que algo más la convenció de considerarlo. En ese momento, lentamente la puerta de la habitación al fondo comenzó a moverse, a abrirse sola, y fue entonces que lo vio. Lo que parecía ser una simple ventisca, de pronto empezó a darle volumen a la cortina, dibujando perfectamente una silueta, una figura humana detrás de ella, completamente idéntica a la que la noche anterior María había visto parada en el marco de su habitación. Sin embargo, esta vez aquella silueta no era una simple sombra. Esta ocasión empujaba la cortina, separándola poco a poco de la ventana y dirigiéndose directamente hacia María. La cortina, por una fuerza etérea, lentamente comenzó a zafarse, y cuando terminó de arrancarse de la ventana, fue que empezó a levitar por el pasillo, cubriendo aquella silueta debajo de ella. Ahí María no pudo más, y llena de terror simplemente salió corriendo sin mirar atrás. En ese momento el departamento quedó vacío, y aquella mujer y su hijo nunca más regresaron a ese lugar. Tiempo adelante el departamento fue pintado y arreglado de nuevo, solo que esta vez ya sin aquellos crucifijos, ya sin aquellos rosarios y tarjetas religiosas escondidas en sus paredes, las cuales al parecer protegían a sus inquilinos de algo maligno. ¿Quién sabe quién llegaría a habitarlo? ¿Quién sabe quién llegaría a rentarlo después? Pero lo que sí es seguro es que a partir de eso se desató algo maligno en aquel departamento. Aquellos que lleguen ahí, que Dios los ampare, que Dios los cuide, porque tal vez en esta ocasión nadie ni nada pueda detener lo que ahí se encontraba dentro. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.